Hola a todos, vamos a trabajar en este extenso tutorial, Los Desterrados de Horacio Quiroga, uno de los relatos cruciales en su narrativa, ¿no? Y lo que la crítica bien marca es su invención, que son los cuentos del monte, los cuentos selváticos, y bueno, este es uno de sus principales relatos. Eh, Presten atención al título. Los desterrados, los que no tienen tierra, los que se movilizan buscando una tierra prometida, ¿no? Buscando, teniendo esperanzas de una vida mejor, los que emigran, que inician una diáspora, un recorrido nuevo. De eso trata en un punto este relato, y es crucial para la poética de él porque precisamente en este relato eh, estipula, ¿no? Estipula los conceptos principales de su literatura, es decir, qué le atrae para escribir, qué es lo que él considera literario, dónde está para él la literatura, qué hace para escribir. Bueno, todo esto lo dice eh, para mí, ¿no? En dos cuentos de él, en un párrafo, en dos párrafos, y los dos coinciden que están como introducción, como si fuera un prólogo pegado al núcleo de la trama. En este caso de Los Desterrados es el primer párrafo donde realmente nos esclarece los lectores eh, de, de qué considera él como literatura, ¿no? Y para él queda claro que la literatura, la mejor o la literatura más interesante que él pretende emular y relatar, retratar, ocurre en una región de frontera, en este caso Misiones y en su frontera norte, ¿no? Porque allí, y solamente allí, están estos tipos pintorescos que tienen un efecto, tienen algo especial, ¿no? Que los caracteriza y que él utiliza esta figura que es tan, tan clara, ¿no? Que es como las bolas de billar cuando tocan la banda, cuando precisamente tocan un límite y emprenden un recorrido inesperado. Ese recorrido inesperado es lo que a él le atrae y lo que él quiere narrar. Bueno, acá está, digamos, el núcleo poética de su literatura. Y da ejemplos que después obviamente los va a utilizar en otros relatos, porque por ejemplo acá aparece Juan Brown, que es uno de los protagonistas de Tacuara Mansión, ¿no? Entonces cuenta que fue por unas horas a mirar las ruinas y se quedó 25 años allá, parecido a lo que hizo el propio Quiroga. El doctor Else, que también es protagonista de ese cuento terrible, trágico, ¿no? Que se titula Los destiladores de naranjas, y el químico Rivet, que es el coprotagonista de Tacuara Mansión junto a Juan Brown. Podríamos decir, ambos hicieron esa competencia de, de tomar alcohol hasta morir, a ver quién sobrevivía o quizás ambos querían morirse, a ver quién se moría primero, ¿no? Dice acá del químico Rivet, se extinguió como una lámpara, demasiado repleto de alcohol carburado. Y después dice algo muy interesante, que no solamente es importante para él, para su literatura, el lugar, ¿no? Donde confluyen estos tipos pintorescos, estos tipos con efecto, ¿no? Que emprenden rumbos inesperados, sino que también tiene que ver con en qué tiempo ocurren estos sucesos para ser narrados. Y Quiroga dice que son tiempos heroicos, del obraje y la yerba mate, y acá también nos dice bastante de su poética, porque sus héroes
este, tienen que ver con la gente con los obreros, los peones rurales, ¿no? Con los mensús, los, los peones que trabajan en los yerbatales y en los obrajes, este, y también esa gente extraña que confluye en esas fronteras, y lo digo en términos en plural, porque son culturas y personas de diferentes lugares que van allí a trabajar, a encontrar una nueva vida, a enriquecerse, a emprender nuevos rumbos, y es allí donde ocurre lo mejor de la ficción para Horacio Quiroga. Bueno, entonces el héroe en muchos casos es ese peón, ese obrero, ese, ese indígena, ¿no? Ese habitante originario, totalmente sufrido y resistente, y muy misterioso, ¿no? Porque es gente dura que no habla con extraños, y ahí está, digamos el arte de narrador de Quiroga, ¿no? Que esto después lo resalta muy bien Rodolfo Walsh. Es alguien, Horacio Quiroga, así como Borges se jactaba que más que escritor, él se consideraba un gran lector o un buen lector. Quiroga se podría jactar no de escribir los cuentos del monte, sino de saber escuchar a estos tipos con efectos que le contaron precisamente las tramas de sus relatos. Eh, entonces da ejemplos de estos tipos con efecto en este primer párrafo esclarecedor de su poética, ¿no? Por ejemplo, habla de un bandolero que probaba su rifle con la gente, con los transeúntes, un correntino, extrañamente tenía un nombre extranjero, ¿no? Sidney Fitzpatrick, y que poseía una gran cultura, pero abjura precisamente del centro urbano civilizatorio, y por alguna razón misteriosa o extraña u oscura, desembocaron en esa región de frontera que era Misiones. Da un caso inverso, que es el cacique Pedrito, que nunca hablaba y sin embargo también demuestra ser en una cultura europeísta, ¿no? Que que asistió al estreno de La Traviata en Montevideo, que hablaba correctamente, o acá dice un perfecto castellano, ¿no? Estos son los tipos con efectos que tanto le atraen a Quiroga para escribir sus cuentos. Acá le dice, bueno, son tipos de romántico color. Y acá dice algo también muy importante, que para a Quiroga le importa, en esa región de frontera ocurre un enfrentamiento, una confrontación entre lo civilizatorio y lo denominado bárbaro. En este caso dice las primeras avanzadas de la civilización, ¿no? Del tristemente célebre progreso civilizatorio en el norte del Iguazú, ¿no? Y acá están estas figuras nada despreciables, que luchan, resisten, sobreviven en condiciones realmente extremas, ¿no? Acá dice, contra una corriente de infierno, ¿no? El esfuerzo sobrehumano que realizan para trabajar y para sobrevivir. Y acá podríamos decir que empieza el cuento, porque va a contar la historia de dos mensús, que uno es Yao Pedro, ¿no? Dice uno de los tipos. Esto me encanta, que alcanzaron hasta nosotros. Me encanta cómo lo dice. Y que, bueno, cuenta la historia, que en realidad es un desertor, ¿no? Tenía el grado de general, o sea, ven acá que es fugitivo. Y dice, el Brasil desbordaba sobre Misiones, es decir, mucha gente, muchos brasileños huían o se guarecían o desertaban en Misiones. Y bueno, que le dan el cargo de general porque es vaquiano, ¿no? Conoce muy bien el monte.
Este, y esto es muy interesante, esto de la lengua de frontera, porque la riqueza de la literatura de Quiroga eh, tiene que ver por, por la mixtura de culturas, ¿no? La cultura del litoral argentino, la cultura del sur brasileño, ¿no? La cultura gaúcha y la cultura guaraní, paraguaya. Y además las culturas de los inmigrantes europeos, o sea, y de los inmigrantes también criollos o argentinos, por ejemplo, como Quiroga, que de Buenos Aires va a Misiones. Entonces, es riquísima esa confluencia, ¿no? Y lo que produce esa mixtura. Miren acá, dice, después en español, vemos, ¿no? Dos dois, volvió, un solo. O sea, ¿no? La mezcla del español y el portugués, y tranquilamente podría terminar la frase con una expresión guaraní o inglesa o francesa o italiana o alemana. Es increíble realmente. O típicamente argentina. Es increíble esto. Bueno, y acá cuenta lo que él denomina hechos de sangre, y, y a mí me parece que para entender bien la poética de Quiroga, es importante este primer párrafo en Los Desterrados, ¿no? Es fundamental. Acá es como que establece eh, los principales conceptos, pero también tiene otro cuento, esta Cuara Mansión, donde hace lo mismo. En el primer párrafo hace como una introducción pegada a la trama y también nos da unas pistas sobre su poética. Se los leo para así completamos, ¿no? La reflexión. Miren, empieza casi igual, dice Misiones, igual que esta, ¿no? Acá dice Misiones como toda región de frontera, en Tacuara Mansión dice Misiones, colocada a la vera de un bosque que comienza allí y termina en el Amazonas, guarece a una serie de tipos, otra vez, ¿no? De tipos con efecto. Y dice de ellos, la vida más desprovista de interés al norte de Posadas, igual que acá, encierra dos o tres pequeñas epopeyas, otra vez, ¿no? De trabajo, lo que él habla de acá de tiempos heroicos, del obraje y la yerba mate, este, de trabajo, de carácter, sino de sangre. Y acá sí da como unas pistas nuevas de su poética, ¿no? Le interesa mucho eso, esas situaciones de trabajo, porque todos sus héroes son trabajadores, todos, todos, todos. Ninguno es vago. Entonces, la deriva del trabajo, la deriva que produce el trabajo duro en situaciones extremas en esa región de frontera, también es, digamos, combustible para su literatura. Eso por un lado, ¿no? Entonces, estas epopeyas de trabajo, de carácter, porque todo, también sus héroes son todos tipos con efectos, precisamente porque tienen mucho carácter, y de sangre, que a esto se refiere con, en este caso, en Los Desterrados, ¿no? Que son personas eh, realmente muy valientes y que se rigen por la ley, digamos, de la frontera, es decir, que es una ley de justicia por mano propia, ¿no? Y qué es lo que cuenta acá, es lo que los primeros relatos de Yao Pedro tienen que ver con hechos de sangre. Por ejemplo, lo que le sucede con este agrimensor, que es lo que en ese primer párrafo de Tacuara Mansión, Quiroga dice que este agrimensor, como el contador, ¿no? de la miel silvestre, son aquellos tímidos gatitos de civilización que no tienen absolutamente nada que ver con los héroes de sus relatos, ¿no? Digamos, son totalmente opuestos. Entonces acá cuenta Yao Pedro que va con este agrimensor al interior de la selva, eh, y es muy interesante esto lo que les decía antes, ¿no? En esta lengua de frontera, en esta mixtura de lenguajes, y bueno, tuvieron un disgusto y Yao Pedro lo mata. Después cuenta otra peripecia sangrienta que es en los pastizales de la sierra, otra vez
el propietario, el jefe, ¿no? El dueño, eh, ¿no? Es injusto con el peón y el peón reacciona y en este caso lo azota a machetazo, ¿no? Miren la figura eh, del trabajo de los mensús que utiliza, ¿no? Como quien cancha yerba de plano. Queda realmente es muy gráfico y muy claro lo que le sucede a ese propietario ¿no? Maleducado. Eh, entonces, dice, fue breve la confidencia de nuestro hombre, y acá es interesante lo que hace el narrador, ¿no? Y que también tiene que ver con la poética precisamente de Quiroga, el narrador está escuchando la historia de estos dos héroes, ¿no? Yao Pedro, y bueno, ahora nos vamos a introducir con Tirafogo, que es la otra historia del otro Mensú. Está escuchando y escucha y transcribe muy fielmente, ¿no? Porque miren acá, olvidóse otra vez el español y el portugués. Dice, Cangel o francés, ¿no? Es muy interesante porque le dice francés a todos los extranjeros. Es como algo genérico porque en este caso el propietario era italiano. Eh, Y esta tercera, ya dos, ¿no? Dos hechos de sangre y el tercer mini relato de Yao Pedro es el más importante que ocurre en la estancia de Liberá, que es una escena increíble, parece la escena de una película o de un western de Hollywood, ¿no? Miren qué cruel el amo, el dueño, dice a vos negro por tus motas, y esto que es terrible, que dice que no se olvide de ir a cobrar a fin de mes y cuando va, en realidad el cobro era matarlo a tiros. Entonces eso es lo que hace. Yao Pedro lucha por su vida, se arrastra, ¿no? Dice acá bajo los camalotes y pajas, y alcanza un tacurú, miren, acá aparece el guaraní, y miren lo que les decía de esta situación extrema, ¿no? Donde aparecen estos tipos con efectos y realizan una deriva, un recorrido, que es lo que a Quiroga le interesa narrar, que dice esto, tras el Iberá borbotaba hasta el infinito, es decir, una situación totalmente extrema. Miren el desprecio, ¿no? Aquí va tu sueldo, ahí va tu sueldo macaco, mono. ¿Y cómo sobrevive Yao Pedro, ¿no? Se hunde de espaldas y con los labios estirados como si fuera una caña, puede respirar y sobrevive. Y bueno, pero no termina aquí la historia, sino que se encuentra con otros peones prófugos que obviamente se vengan del ex patrón tan cruel, tan brutal, y vuelve, y esta escena también es genial, vuelve montado en una mula y se encuentran como si fueran dos cowboys, ¿no? Dos pistoleros, el peón y su patrón, uno sobre el caballo y el otro sobre la mula, y a 20 metros de distancia. Y acá obviamente lo muestra también el carácter, el valor de Yao Pedro, porque Yao Pedro le dice que tire primero el patrón, ¿no? Y este apunta y hierra, y obviamente Yao Pedro lo mata, ¿no? O sea que de la biografía, digamos, de Yao Pedro cuenta estas tres historias de sangre y de carácter y también de trabajo. O sea, estos tres relatos que le interesa a Quiroga escuchar, estos tipos con efecto, están totalmente relacionadas. O sea, los relatos de trabajo están relacionados con los relatos de carácter y de sangre. Y eso es lo que relata, la deriva de estas peripecias. Bueno, y después cuenta la otra historia, el otro tipo pintoresco que es Tirafogo, que es muy misterioso, pues no se sabe, es también brasileño, pero él se jactaba de no tener ningún antecedente penal, ¿no? Ninguna entrada en la policía. Acá, también acá describe la relación que tienen todos estos mensú, todos estos obreros, los peones rurales, con el alcohol, ¿no?
eh, que soportan las situaciones extremas de trabajo, de soledad y de aislamiento, hundiéndose en el alcohol en los bares, donde precisamente ahí va Quiroga, ¿no? Y habla y conoce a estos tipos con efecto. eh, ¿No? Acá dice, eu nunca estive en la policía. Bueno, ¿y qué hacía Tirafogo? Domador de mulas chúcaras. Eh, Miren qué interesante, ¿no? Acá aparece esta palabrita chúcaras. O sea, cómo se mezcla lo criollo, lo argentino con el- el portugués, con el guaraní. De esa mezcla surge precisamente el estilo tan particular, único, ¿no? Único y de Quiroga. Lo interesante de Tirafuego que era optimista, ¿no? En situaciones tan extremas y con todo en contra, él siempre fue optimista y también estaba orgulloso de ser antiguo, de ser un poblador antiguo de la región. Bueno, ven acá que destaca también el relato del trabajo, ¿no? Como que era un gran trabajador, ¿no? Y trabajaba carpiendo mandioca, de sol a sol y era un trabajador incansable. Y, y acá el narrador aparece, eh, aparece tiempo después, ¿no? Dice, porque en la época en que yo llegué allá, digamos, el confidente de él es Yao Pedro. Yao Pedro le cuenta su historia, y supongo que también la de Tirafogo. Eh, Acá dice que ya estaba muy viejito y que estaba muy, muy débil. Pero miren lo que le dice Chao Pedro. Le dice, buen día, patrón. Nosotros sabemos por los tres hechos que ya contó el narrador de Chao Pedro, que esta frase encierra respeto, pero también encierra que el patrón no puede ser injusto y cruel con el peón, ¿no? Porque ya sabemos lo que les pasó a los patrones mal educados y tiranos con Chao Pedro. Bueno, y acá está el doble significado de ser un desterrado, porque doblemente, doblemente en realidad en cuanto a la propiedad, ¿no? Porque vienen, tanto João Pedro como Tirafogo emigran de Brasil, se fugan, huyen de Brasil, ¿no? El caso de João Pedro es un desertor, y llegan a Misiones para sobrevivir y hacer su propia vida trabajando, porque ellos no quieren, no roban, no son ladrones, sino que son trabajadores y son injustamente explotados, ¿no? Esa es la historia de muchos de ellos. Y lo único que pudo acumular en toda su vida es un pequeño ranchito que está al borde de un terrenito anegadizo de propiedad ajena. O sea que también en Misiones es un desterrado, ¿no? O sea, es desterrado en su patria y desterrado en esta nueva patria, o como le dice Quiroga, país, toda esa región. Y también se refiere que son desterrados en el sentido que van a tratar de volver a su patria, a su tierra, ¿no? Que es la deriva central este, del relato, es el núcleo, digamos, narrativo. Bueno, acá sus fuerzas no daban para más, ¿no? Tipos muy ya frágiles por la edad, y que están decepcionados con la modernización de Misiones, ¿no? Dice el país totalmente transformado. ¿Y qué se perdió? ¿Qué se perdió de aquel Misiones bastante no, totalmente extremo, pero se perdieron cosas muy buenas, por ejemplo, que eran cooperativos, ¿no? Dice acá un sistema cooperativo, y esto, ¿no? La extensión de los rosados se efectuaban entre todos y para todos, ¿no? Hay una cuestión comunitaria. Eso se perdió con el avance y con la llegada del progreso y de lo civilizatorio, que acá está ejemplificado con la moneda, el código rural, las tranqueras con candados, ¿no? Y los breeches, que son no sé, los pantalones de trabajo. Cómo cambió todo y realmente ellos se sienten
se sienten extraños, dice, el país era distinto, nuevo, extraño y difícil, ¿no? Se sienten como extranjeros en esa tierra que ellos habían adoptado como propia. No, no se reconocen, dicen, muy viejos para reconocerse en él. Y en esa situación, en ese medio hostil, como dice acá el narrador, empiezan a añorar el dulce calor de la madre patria. Y bueno, esta escena me encanta. Mientras están tomando mate en silencio y recuerdan, ¿no? Uno dice, eu me lembro de todo. Empiezan a añorar su patria. Y miren cómo la patria está relacionada, ¿no? Con la madre joven, con sus infancias. Y bueno, y quieren volver, y deciden volver. Acá el narrador hace otra digresión, inclusive muy rica en datos sociológicos, históricos, políticos, ¿no? Porque dice del pasado jesuítico de Misiones, sobrevivieron dos dogmas, la esclavitud del trabajo y el respeto irrestricto al patrón, ¿no? Que provocaba precisamente el abuso extremo, desmedido para con los peones. Bueno, y habla que vino también con el progreso, que son las huelgas de peones, con el boicot, eh, o estos bolicheros y la bandera roja, digamos, las ideas del comunismo, ¿no? De la organización obrera moderna, del anarquismo, ¿no? Ven acá peones analfabetos cantando la internacional. Este, y bueno, y ellos también, ante esta nueva situación, también se sienten totalmente ajenos, ¿no? Y extraños. Bien, por ejemplo, dice, Tirafogo había sacudido la cabeza ante los nuevos acontecimientos y se sentían realmente proscriptos. Bueno, y allí deciden volver. Dice, un quiero mujer sin ver a Mina Chaga, y que quieren ir allá, bueno, y resuelven que se vuelven. Resuelven el viaje. Miren, dos desterrados casi caducos en viaje hacia su tierra natal, ¿no? Que ya acá nos está preanunciando que es una empresa, una misión imposible de que llegue, digamos, a buen puerto, ¿no? Que lleguen bien, porque están realmente muy viejos y el trayecto que tienen que hacer es durísimo, ¿no? Monte, cruzando, adentrándose en ese monte, en esas condiciones nuevamente extremas. Y esto me encanta. Breve era lo que dejaban y lo que podían llevar consigo. Esto me encanta, ¿no? Como que realmente de toda la vida de trabajo y al ser pobres, realmente tienen poco que dejar y poco que llevar. Y sin plan, se adentran en esa sierra central de Misiones, ¿no? Dicen, debieron internarse en el monte cerrado. Y como siempre aparecen las grandes lluvias, inundan la selva de vapores. Y bueno, obviamente se enferman y ya no pueden ponerse de pie. Esta es la escena final, ¿no? Y que desde una cumbre sale el sol y tira fuego con un resto más de vida. Alza los ojos y reconoce los pinares nativos allá, ¿no? A lo lejos, en el valle. Dice que llegaron, pero João Pedro esto es clave, dice, eu llegué ya, ¿no? Como que ya llegó. O sea, que a través de la muerte puede llegar a la patria, que obviamente ninguno de los dos va a llegar, que solamente muriéndose es el modo de, de estar, de llegar, ¿no? Dice, vos ves la tierra, ves en el horizonte la patria y dice, yo ya estoy allá, se está muriendo. Y esto es conmovedor, ¿no? Llegar a la patria también es llegar a la infancia, a la madre. Y João Pedro le da la razón
tira fuego, ¿no? Que al morir se llega a la patria. Bueno, como ven, está muy clara acá la poética de Quiroga, ¿no? Como la clave está en narrar la deriva, en este caso, la deriva de estos dos viejos, de estos dos viejos y antiguos pobladores de la vieja Misiones, estos dos mensús brasileños, este, que quieren volver a su patria, ¿no? Al pasado, quieren volver a la madre tierra, ¿no? A la madre tierra para que confluya la metáfora entre las madres de ellos y su patria, ¿no? Podríamos decir su matria. Bueno, realmente increíble este relato, uno de mis preferidos. Y vamos a ver ahora los buques suicidantes. Este relato es realmente brutal en el sentido de que nos da como una vuelta de tuerca a su poética, o sea, nos explica su poética, la relación intrínseca entre la poética y el arte de narrar, es decir, cómo el narrador está íntimamente ligado a la deriva. Y así como vimos en Los Desterrados, ¿sí? En el primer párrafo de Los Desterrados y en el primer párrafo de Tacuara Mansión, ¿no? Vimos cómo él establece su poética. Acá vamos a ver que él, esta, esta metáfora, esta figura, ¿no? Es increíble. Parece un verso de un poema totalmente vanguardista de Girondo. O sea, tranquilamente Girondo podría haber firmado acá, ¿no? Oliverio Girondo. Tranquilamente podría ser un poema de él. Los buques suicidantes, es decir, que son los buques los que suicidan a los marineros. Una cosa increíble. Acá parece ser que los buques suicidantes ocupan el lugar de los tipos con efecto. O sea que el tipo con efecto en este caso va a ser un buque suicidante. Vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Primero empieza con el narrador, ¿no? Empieza con contando qué pasa en el mar con los buques abandonados. Pero es como que los buques ven, son como los tipos con efecto, ¿no? Porque dicen cambiando caprichosamente de rumbo, viajan por su cuenta. Y dice, por ventura las corrientes suelen enredarlos en los mares de Sargazo. Y acá habla de esto que es un tópico literario importante, eh, que son los mares de Sargazo. Sargazo creo que son unas algas. Es como que en estos mares, como bien dice él, es un desierto de aguas. Es como que no hay, no hay corrientes, no hay viento, y por lo tanto desembocan ahí como un desarmadero de buques, ¿no? Porque dicen poco a poco se van deshaciendo, se desguazan allí. Este, y acá empieza a contarnos la historia. Estos, ven que acá aparece su palabrita favorita, ¿no? Dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Entonces va a contar lo que sucede con el María Margarita. El que está contando esta historia dice que eh, la rareza de este relato es que en el buque no había nadie, ¿no? Encuentran este buque. Esto es increíble. Las camisetas de los marineros se secaban a proa, cocina prendida aún. Este, Y bueno, y el capitán, están viajando en un barco a Europa, cuenta esta historia. Un capitán que cuenta esta rareza de barcos abandonados, eh, y que van a la deriva de las corrientes o de los vientos y no hay pista alguna sobre los marineros, ¿no? Sobre sus tripulantes. Y en esa situación, digamos, en esa suerte de fogón,
¿no? que hay en este barco que viaja, donde viajan a Europa. Uno contó esta historia, un capitán cuenta esta historia de los barcos abandonados y que no, sin tripulantes, ¿no? Misteriosamente sin tripulantes. Y alguien que está ahí en ese grupo cuenta, cuenta otro relato relacionado a este misterio, ¿no? Dice, un pasajero sabía algo de eso. Dice, eh, encuentran también, ellos van navegando y encuentran un barco que va a la deriva y que a bordo no se halló a nadie. Entonces pasan varios marineros de ese barco y el barco abandonado y lo van arriando, digamos, y que desaparecen. Entonces suben seis y acá sube el narrador, ¿no? El narrador de esta historia sube con ellos. Entonces va a contar qué le sucedió. Y lo que sucedió es esto, que la deriva cesa porque no hay viento, este, y es como que quedan ahí detenidos. Y cuenta que qué les pasa a los marineros, ¿no? Extrañamente se levanta, lanza un largo silbido, avanzó a la borda y se tira al agua. Y que todos están apáticos. Otro también se restrega los ojos y se tira al agua. Otro mira largo rato mi pantalón, dice distraído, al final también se tira al agua, ¿no? Se van suicidando. Es decir, volviendo al título del relato, el barco, ¿no? Es el buque los suicida. Hay algo extraño, intrínseco en el buque que este, insta a que se suiciden. Dicen, los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último, también se tira al agua. Dice, entonces quedé solo mirando como un idiota el mar desierto. Y dice que estaba envuelto en un sonambulismo morboso, que flotaba en el buque, ¿no? Este es digamos, lo extraordinario del relato. Obviamente es un relato fantástico. Dice, cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida, ¿no? Esta imagen es increíblemente expresiva. Entonces alguien le dice, ¿y usted no sintió nada? Y él le dice, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, de las ideas suicidas, ¿no? Y acá nos da la gran pista sobre la poética, sobre la deriva, porque dice, en vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. O sea, acepta derivar en esa corriente, ¿no? Tan fuerte y misteriosa que insta a, a que se suicide. Este, y él no se resiste, directamente es como que se tira, ¿no? A esa corriente y de ese modo logra salvarse y obviamente narrar la historia, ¿no? Por eso les decía que la deriva está, en este caso la deriva hacia la vida, está totalmente relacionada con la posibilidad de la narración, ¿no? Uno dice que es un farsante y otro, ¿no? Termina, eh, o sea, subraya el desenlace del relato. Miren, que no miren un pasajero enfermo, ¿no? Que iba a morir a su tierra, como los desterrados del primer relato, dice que no es un farsante, ¿no? Si no se hubiera tirado al agua, es decir, que dijo la verdad, que la verdad es esta, que no se agotó en defenderse y a resistirse, sino que aceptó, Borges diría su destino, ¿no? Aceptó la deriva, o sea, lo que para Borges es destino, para Quiroga es la deriva, acepta la destina, la deriva, acepta la deriva y bueno, y de ese modo se salva, porque si se hubiera resistido, se hubiera suicidado. Era muy, pero muy interesante este relato, porque realmente arroja una nueva luz
sobre, sobre aspectos de la poética de Quiroga. Bueno, cortamos acá este primer tutorial. Ya van 40 minutos y después seguimos con un segundo tutorial donde vamos a ver otros dos relatos, El techo de incienso, que es muy autobiográfico, a ver qué pasa con la deriva allí, y obviamente el cuento paradigmático, ¿no?, de su poética, que es A la deriva, cuya trama principal es precisamente la deriva. Así que eso lo vamos a ver en un segundo tutorial.